Hola ideadores, hoy venimos con cartonaje porque el reto Artist Mix de este mes es hacer una maleta que nos sirva para guardar nuestro material o para hacer un snail mail o algo así. Y yo os traigo este maletín hecho desde cero con cartón. Mirad. Ya sabéis que los retos Artist Mix son los primeros 7 días de cada mes. Los publicamos una serie de artesanas que os dejaré abajo el link de cada una, y que luego a veces tenemos también colaboradores especiales. Si queréis colaborar un mes o cuando sea, poneros en contacto con nosotras. Nos podéis encontrar en Instagram como Retos Artist Mix y publicar vuestras maletitas este mes con el hashtag Retos Artist Mix. Y ahora sí, ya vamos a ver cómo hacemos la maleta. Hola ideadores, como veis hoy vamos a hacer una maletita y tengo aquí ya cortadas nuestras piezas iniciales. Voy a empezar a deciros las que nos hacen falta. Empezaré por las más grandes. 2 piezas de 21,5 por 21,5. Bueno, estas medidas son para hacerlas para que me quepan los papeles de 8 pulgadas por 8 pulgadas. Pero bueno, los voy a hacer con cartón de 2 milímetros. Ya en alguna ocasión os he explicado un poco cómo ajustar las medidas. Como os digo, 2 de 21,5 por 21,5 centímetros. 1 de 21,5 por 8,5. 2 de 21,5 por 7 centímetros. Una de 21,1 por 6,8 centímetros y una de 21,1 por 6,6 centímetros. Y lo primero que vamos a hacer va a ser a una de estas grandes, la vamos a recortar todavía un poquito más, porque le quiero hacer la apertura de la parte de delante de la maletita. Entonces, para eso, para marcar el ángulo bien, yo voy a utilizar esta pieza que tiene marcados a varias distancias. Creo recordar que era un centímetro, centímetro y medio. Efectivamente, 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros y 2 centímetros y medio. Pero vamos, si no, lo que podéis hacer es medir aquí los 2,5, luego medirlos en el otro lado y donde se crucen. Pero ya que tengo esta herramienta que es tan útil, lo voy a marcar así. Uno estos 2 puntos y luego voy a unir los puntos con la esquina. Y cortaré por ahí para hacer esa pequeña apertura, para que quede más bajito por aquí y me permita coger los papeles mejor. Y esa forma un poco como de maletín. Lo primero que voy a hacer con estos cartones va a ser forrarlos para la parte que va a ser la de dentro. Entonces les voy a colocar cinta de doble cara, y en este caso la voy a colocar antes de cortarlo para que luego me quede bien hasta las partes de arriba del todo. Ponerla lo más al borde de vuestro cartón que podáis. Y ahora, como os decía, lo vamos a cortar incluyendo la cinta de doble cara ya. ¿Veis? Así esto de aquí queda totalmente cubierto y se va a pegar perfectamente a mi papel. Y como os digo, voy a usar un papel. Podéis usar el papel que queráis, es el papel que quiero que quede por dentro. Yo tengo estas hojas desde hace un montón de tiempo y son las que voy a usar, pero podéis usar el papel que queráis o incluso usar cartulina.
Voy a usar este de aquí. Entonces, cojo mi pieza a la que le he colocado la cinta de doble cara, le retiro todo el papel protector y lo voy a pegar. Pegadlo, no hace falta que esté justo a la esquina, pero para aprovechar el papel, pues pegadlo cerca de un borde. Y ahora lo que voy a hacer va a ser con mi cúter repasar todos los bordes para cortar el papel a ras. Coged la cuchilla que esté lo mejor afilada posible para que no os pase esto. Yo ahora mismo cambiaré la cuchilla. Bueno, y como veis, así me quedan forradas. No os preocupéis por esto porque luego lo voy a tapar, pero bueno, así me quedan bien forradas ya todos los cartones. Lo voy a hacer con todos los cartones. Pero, a ver, porque vamos a hacer algo especial con la otra pieza grande, que es la parte de detrás, la pieza de 21,1 por 6,8 y la pieza de 21,5 por 8,5. Estas tres piezas las voy a pegar una a continuación de la otra. No me cabe todo seguido, pero ahora vais a ver cómo lo hago. De momento voy a pegar esta grande. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Iba a empezar a pegar la pieza grande, pero creo que no, porque, a ver, lo que voy a hacer ahora es pegar seguidas la parte de atrás de mi maleta, la parte de arriba y la solapita de delante. Entonces siempre se va a ver menos la parte de abajo de la parte de atrás. Y como voy a tener que hacer una unión de papeles, la voy a hacer en esa zona. Así que voy a empezar pegando esta pieza de 21,5 por 8,5, que va a ser la solapita de delante. De todas maneras, este papel que estoy poniendo ya os he dicho que es la parte interior, o sea que no va a ser lo que más se vea de nuestra maleta. Pero bueno, cuanto mejor quede, pues mejor para todo. Voy a, como antes, colocarme en un extremo, pero tampoco hace falta que sea el extremo del todo. Mirad, así. Y ahora cojo mi otra pieza, la de 21,1 por 6,8. Entonces la voy a pegar justo a continuación de la anterior, pero como veis que es un poquito más estrecha, pues la pondré centrada. Respecto a la anterior, veis que por aquí es un poquito más pequeña, pues por ahí, pero a continuación de la anterior. Esta vez no voy a dejar un huequito como hago muchas veces con las cosas de scrap. Esta vez va a ir todo pegado. Y justo a continuación voy a pegar esta otra pieza grande alineada con la primera, porque son del mismo ancho que la primera. Y entonces ahora voy a quitar aquí y voy a colocar otro papel a continuación. Como os digo, esta es la parte en la que menos se va a ver esta unión. Así. Y al igual que antes, corto todo el papel que me sobra. Le voy a cambiar la cuchilla porque ya os digo que tiene que estar bien afilado. Entonces, como veis, estas tres piezas van unidas porque así el mismo papel me va a hacer luego de bisagra para que esto cierre.
De todas maneras, para reforzar esta bisagra, lo que voy a hacer va a ser unirlas con cinta de carrocero. Pero la voy a poner de un lado, lo giro 90 grados y entonces la pego del otro lado. Así. Y marco bien esto para que se pueda doblar. ¿Lo veis? Así me permite doblarlo, pero tiene una sujeción extra. Vamos a quitar esta cinta que sobra. Y hago lo mismo aquí. Estas son las únicas piezas que tienen un poco de cosita a la hora de forrarlas por dentro, porque lo hacemos así seguido. El resto de piezas, como hemos hecho la primera, simplemente cada una por separado las pegamos y recortamos alrededor y luego volvemos. Ya tenemos todas nuestras piezas forradas por dentro y ahora vamos a montar la caja. Tengo aquí la base es la pieza de 21,1 por 6,6 centímetros. Y como veis ya le he puesto mis 4 piezas de cinta de carrocero que me gusta poner. El montaje va a ser muy parecido al que hacemos otras veces, pero un pelín diferente, porque normalmente lo he montado todo por encima de la base y hoy lo voy a montar al lado de la base. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la parte de atrás porque es lo que mejor se ve. Entonces, esta es la parte de atrás, esta pieza va a ir aquí. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser colocar un cordón de cola blanca o cola de carpintero aquí, pero en la parte de delante. Entonces ahora no sé si recordáis que esta era una pieza, un cuadrado de 21,5 por 21,5 y esta tiene 21,1. De manera que me va a sobrar 2 milímetros por cada lado. La coloco aquí centradita, que me sobre un poquito por cada lado. La pego aquí. Pego por detrás mi cinta de carrocero. Luego la pegaré bien, porque ahora lo que tengo que hacer es colocar los bordes. Los bordes son estas piezas de 21,5 por 7 centímetros. Y en estas piezas le voy a colocar por uno de los lados largos, por el lateral y por la parte de debajo por delante. Y la coloco así, aquí pegada. Y ahora con las cintas que tengo aquí le voy a pegar la esquina. A ver, ya os la enseño bien. ¿Veis? Mirad cómo va a cerrar. Vale. Voy a hacer lo mismo con el otro lateral. Vale, y me estoy dando cuenta que no he hecho bien las medidas, porque esta la he hecho de 7 centímetros y tendría que haber sido como esta de aquí de 6,6 para que ahora pegue la otra directamente delante. Pero no va a pasar nada porque lo voy a solucionar. ¿Cómo? Quitando 2 milímetros de cada uno de estos dos laterales. De esa manera me encajará ahí. Así que antes de pegar voy a solucionar ese problemita. Ya veis que yo también cometo errores. Luego en la cajita de descripción os dejaré las medidas, pero las medidas correctas, ¿vale? Entonces cada vez y cuando os ponga también las medidas en el vídeo os pondré las medidas correctas para que vosotros no tengáis que hacer esto. Pero bueno, también está bien que si en algún momento pues cometéis un error, pues
que sepáis solucionarlo. Yo por eso cuando cometo errores no lo corto nunca. Entonces ya veis, ya lo tengo listo. Y ahora, ¿dónde le voy a poner la cola? La cola la voy a poner aquí en la parte de abajo por delante y en los dos laterales por los lados, porque va a ir pegado aquí. Y lo pego abajo y lo pego en los laterales. Que quede bien pegadito. Esto no ha quedado bien por el lateral. A ver, enrasado abajo. Ahí. Y ahora esta parte de dentro. Incluso si veis que está un poco floja la unión, lo que se puede hacer es añadir otro hilito de cola en el borde. Como además es la parte, entre que la cola es transparente y que es la parte de dentro, no se va a ver, así que luego con el dedito lo ponemos así en el borde, que ya me veis que eso lo hago yo siempre. Y bueno, lo más difícil ya está hecho, que es montar la estructura, y ya estaría. Como os digo, os voy a dejar yo las medidas bien en la cajita de descripción y cuando ponga los cartelitos aquí debajo. Pero que veáis que todos nos equivocamos. Pues aquí estoy de nuevo con mi caja maletita, que ya se ha secado y le he quitado todas las cintas de carrocero menos esta. Y bueno, lo mejor es que, como veis, ya la parte interior está totalmente forrada y ya de ella no nos tenemos que preocupar más. También le he redondeado aquí las esquinas de la tapa, de la solapita, utilizando la Corner. Esta es capaz de cortar incluso el cartón con este de aquí, el de media inch, media pulgada, la he cortado. Y ahora veis que tengo por aquí unas tiras de cartulina gris. Esto lo voy a usar para forrar todos los bordes de mi caja. Solo hace falta forrar los bordes. Entonces, vamos a ver. Las he cortado largas para luego, digamos, ir moviéndome por toda la caja. Voy a empezar, por ejemplo, aquí. Lo suyo es hacerle un doblez antes de ponerlas más o menos por el medio. Pero son tiras tan largas, de hecho las he recortado porque aquí no me caben en esta mesa. Pero son tiras tan largas que tampoco me caben ni en la plegadera, ni en la plegadora, ni nada. Entonces las voy a ir doblando así, más o menos a mitad. Entonces, esta va a llegar hasta aquí. Pues, ¿qué voy a hacer? Aquí en la esquina la doblo, que es donde ella va a doblar, y lo que tengo que hacer es un ángulo para que me solapen la una sobre la otra. Corto aquí hasta este doblez que he hecho. Voy a marcar el otro doblez, bueno, que irá realmente aquí. Entonces, esto va a ir así, en ángulo de 90. Pues, ¿qué hago? Me vengo aquí con esto en ángulo de 90 y corto con una aguja, o sea, con una tijera que puntee bien. Y entonces, al cortarlos los dos a la vez, pues me va a llegar luego los dos hasta el mismo sitio. En esta de aquí voy a cortar un poco a ojo y luego ya lo aseguraré con el que venga por aquí. Entonces, de momento vamos a pegar estos dos lados. Esto lo voy a pegar con pegamento. Lo podríais pegar también con cinta de doble cara, pero creo que pega mejor el pegamento. Y para que quede bien, voy a marcar bien este pliegue antes de ponerlo. Esta después, ¿qué va a hacer? Va a venir así para abajo, para forrar todo esto. Entonces voy a marcar también, ya que estoy, estos pliegues.
Este de aquí, como veis, me va a sobrar mucho cartón, así que voy a cortar de momento este trozo y luego ya ajustaré el resto. Voy a pegar primero esto. Extiendo la cola procurando que llegue hasta el extremo del cartón. Aquí, para que quede bien en la parte de dentro, voy a tener que hacer también este corte para que quede bien dentro. Ahora os voy a enseñar mejor por dentro cómo va. Y aquí también un corte por dentro y un corte por fuera, pero dejando pues eso, un par de milímetros o 3 para que cubra el borde. Por dentro, vamos a ver. Esta de aquí la voy a cortar aquí a ras de del cartón, así, y luego le voy a cortar un poco, perdona, de aquí un ángulo. Entonces me va a ir así, ¿veis? ¡Hala, que se cae todo! Y así voy a ir forrando todo. Esto poquito lo voy a quitar y lo forraré con la siguiente pieza. Así voy a ir forrando alrededor todo. Sí que es verdad que en esta parte de aquí quiero que me quede de ese color, o sea que le pegaré por debajo esto. Luego lo voy a tapar un poco, pero para que no se vea. Bueno, voy a seguir pegando y voy a pegar todo alrededor, todas las esquinas. Aquí sigo forrando mi caja, como veis, las esquinas. Y ahora lo que quiero es enseñaros cómo se forra esto de aquí que está curvado. Que si lo hubiera hecho en recto sería más fácil, pero me parece más bonito así. Entonces lo que hacemos es con las tijeras cortar cada poquito, como cada un par de milímetros. Así tantas veces como haga falta para que esto gire. Me hace falta una más. Así, ¿veis? Luego esto va a ir pegado un poco así. Perdón, que no lo estabais viendo, ¿veis? Y por dentro, pues lo mismo. Dejando siempre en el medio el grosor del cartón. Así. Y de esta manera va a quedar bien la curva. Voy a seguir forrando así toda la caja. Va a quedar aquí el reborde este, pero no me molesta. Y como os digo, voy a seguir forrando así toda la caja, incluyendo estos bordes. Y este borde de aquí y este borde de aquí, en vez de cortarlos de 3 centímetros, los voy a cortar un poquito más, de 4 de 5, para que el cartón ese también me ayude a hacer de bisagra. Y en esta zona marcaré también, como he marcado con la cinta, marcaré la hendidura para que pueda abrirse y cerrarse sin problemas. Bueno, aquí tengo mi trozo de cartón para este trozo de aquí y lo que hago es doblarlo, meter el doblez en mi rendijita. Voy a marcar bien esta de aquí. Y luego porque ese doblez tiene que quedar bien marcado si queremos que nuestra caja cierre. Y ahora ya lo pego. ¿Veis que tengo ya aquí bien marcado el doblez? Ahora ya lo pego.
Bueno, y como veis ya tengo todos los cantos forrados de cartulina. Y ahora queda la parte divertida, decorar. Como os dije, este maletín lo he hecho para que me quepan los papeles de 8×8. Pero son estos bonitos papeles de 8×8 de Panalisa los que voy a usar para decorarlo. Por ejemplo, este de aquí me gusta para ponerlo aquí delante, para que luego se vea bien el reloj y la máquina de escribir y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que marcar este borde de aquí arriba. ¿Qué voy a hacer? Si lo quiero colocar más o menos a esta altura, lo voy a subir como el doble, que quede el doble de margen, y me voy a ir por el otro lado. Bueno, no lo vais a ver por la solapa, pero por el otro lado voy a marcar por aquí hasta donde llega mi cartón. Mirad, ¿lo veis? Entonces ahora voy a recortar por ahí. Y si os fijáis, así ya me queda centrado solo con los bordes de la cartulina que hemos puesto. Antes de ponerlo le voy a sombrear los bordes y lo pegaré con pegamento, pero es deciros que bueno, voy a ir escogiendo y colocando los papeles exactamente igual en todas las caras. Mediré lo que mide la cara, le quitaré pues algo más de medio centímetro, como, a ver cuánto hay aquí. Sí, le quitaré 1 centímetro de cada lado, recortaré el papel y luego ese papel será el que pegue. Pero como os digo, primero vamos a sombrearlo. Bueno, aquí simplemente hacemos nuestra pieza y luego recortamos las esquinas con la misma máquina. Para sombrearlo yo lo voy a hacer con tinta permanente, porque tengo tinta permanente y me da la impresión como que se seca antes y me permite manejarme antes, pero podéis usar la tinta que queráis. Yo voy a usar esta de aquí, que es la Gran Espresso. Y cuando hago esto me gusta también darle a los bordes para asegurarme de que luego no se va a ver el bordecito del papel blanco. Así lo vamos a hacer con todo y como os digo lo vamos a pegar con la misma cola. Con una cola que no sea muy húmeda, la extendemos bien hasta los bordes y la pegamos. Si te está gustando el vídeo dale al like. Me encanta ver además tus comentarios. Y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Para esto me gusta más usar cola que usar cinta de doble cara, porque aparte de que la cola tiene mayor adherencia y es más permanente que la cinta de doble cara, me permite moverla un poco una vez que la tengo encima y así colocarla en su sitio bien. Bueno, y como veis ya tengo totalmente forrada mi caja, mi maletín, y le voy a dar ahora el toque de maletín. Le podéis poner todos los adornos que queráis. Yo la verdad es que la voy a dejar bastante sencilla porque es un papel que me encanta. Pero bueno, por ejemplo tengo estas pegatinas aquí que son con motivos así muy retro, muy shabby, y que igual al final pongo alguna, no sé, me lo tengo que pensar. Pero en principio con esto para mí es bastante decoración. Lo que sí quiero hacer es darle ese acabado tipo maletín. Entonces tengo aquí este cuero y le quiero hacer un asa. Así que le voy a cortar de este cuero una tira, pues como... vamos a ver, 2,5 centímetros, yo creo que será suficiente. Vamos a marcarlo por detrás.
He cogido este cuero rojo porque me parece que pega muy bien con la máquina de escribir y las rosas y demás. Y de largo, pues que me quede hasta aquí más o menos. Ya veis que lo estoy haciendo a ojo, ¿eh? Si queréis ahora lo mido, pero lo estoy haciendo a ojo. 14 centímetros. Le voy a redondear las esquinas. Y esto irá aquí. Voy a coger los remaches. Para sujetarlo aquí voy a utilizar estos remaches. ¿Veis cómo son? Tengo de 2 tamaños, creo que voy a usar estos más grandes porque el pequeño se me va a perder si no aquí. Entonces voy a usar 2 de estos que van con 2 de estos. Estos yo los he comprado por internet, en AliExpress o en Amazon los tenéis. Lo primero que tengo que hacer son los agujeros y esos sí que los voy a usar usando la regla. Lo voy a poner así un poco hacia arriba, entonces esto me va a ocupar como 12 centímetros. De manera que 21,5 menos 12 serían 10, 9,5. 9,5, bueno, 12 pueden ser 11,5. Para que sean más fácil las cuentas. 10. La mitad de 10 son 5. Así que vamos a poner uno aquí a 5. Y otro a 5 del otro lado. 21, 16. Y que esté centrado también de arriba abajo. Entonces, estos son como 7,4. Así que son 3,5 con 2, 3,7. Aquí. Ahí voy a hacer un par de agujeritos. Si tenéis una perforadora de las que permiten perforar en mitad, hacerlo con la perforadora. Yo como no tengo, o sea, tengo solo esta. Y con esta no puedo perforar ahí a mitad. Un agujero, lo hacemos un poquito más grande para que quepa mi remache. Y ahora la única pega es que el remache, para ponerlo hay que martillearlo. Mira, donde sí que voy a hacer el agujero con la corner, o sea, con la crop, es aquí. Esto tenía 2,5, o sea que más o menos aquí. Y a la misma distancia. Y ahora, como os decía, para ponerle el remache, lo que pasa es que tengo que martillear el remache. Y para eso necesito una base. Entonces, lo podemos poner así, al revés. Y en realidad esto va a quedar igual por los dos lados. O si tenéis algo que tenga más o menos la altura que tiene la anchura de vuestra maleta, pues podéis usar eso. Eso como veáis. Yo os voy a enseñar. A ver, imaginaros, ponemos esto de dentro hacia afuera por el agujerito que hemos hecho, que tengo que hacerlo un poquito más grande porque no cabe. Ahora ponemos el cuero, luego ponemos la otra pieza y colocamos esta pieza que viene con esos remaches aquí debajo. Y ahora vamos a martillear. Y ya se queda nuestro remache bien colocado. Voy a poner el otro. Y mirad, ya tenemos el asa para nuestra maletita. El cierre, yo había pensado si hacerlo con corchetes de estos, que tengo también de ese color. Sabéis cuáles son, ¿no? Los que tienen un macho y una hembra. Pero voy a tener el mismo problema para ponerlos. Entonces,
que se me ha ocurrido, lo voy a cerrar con velcro, porque el velcro va muy bien, cierra muy bien, así que con velcro lo voy a cerrar. Tengo estos circulitos de velcro, así que voy a colocar, son autoadhesivos, coloco uno en una orilla, otro en otra orilla, y podéis colocar incluso uno en medio. Yo creo que con esos va a ser suficiente. Y ahora, para ver dónde va la otra pieza, tan sencillo como coger la parte peluda, ponerla aquí en los dos lados y cerrar nuestra maleta. Y ya está. Engancha de sobra, yo creo que es un cierre estupendo. Y aquí me caben perfectamente mis papeles de Panalisa de 8 pulgadas, los de 6 pulgadas y todos los que quiera, que aquí los voy a guardar. ¿Os gusta mi maletita? También valdría para Snail Mail, para guardar lo que queráis, los materiales de manualidades, los pinceles. Ahora os enseño mejor cómo es. Y así ha quedado al final la maletita. Yo estoy súper contenta. Mirad, al final solo le he puesto un par de pegatinas, una a cada lado. Les he redondeado las esquinas y las he puesto. Resulta que son de papel tipo velo, transparente. Pero estoy súper contenta con la maleta porque además, mirad, me caben perfectamente mis papeles de Panalisa. Aquí tengo algunos otros de los pequeñitos, pero así ya los tengo todos juntos. Nosotros nos vemos pronto con más cosas. Hasta pronto, ideadores.